Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, Eleazar era uno de los principales maestros de la ley, hombre de edad avanzada y semblante muy digno. Le abrían la boca a la fuerza para que comiera carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio, como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos aún a costa de la vida. Quienes presidían este impío banquete, viejos amigos de Eleazar, movidos por una compasión ilegítima, lo llevaron aparte y le propusieron que hiciera traer carne permitida, preparada por él mismo, y que la comiera haciendo como que comía la carne del sacrificio ordenado por el rey, para que así se librara de la muerte y, dada su antigua amistad, lo tratasen con consideración. Pero él, adoptando una actitud cortés, digna de sus años, de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y sobre todo digna de la ley santa dada por Dios, respondió coherentemente, diciendo enseguida: envíenme al sepulcro, no es digno de mi edad ese engaño. ¿Van a creer los jóvenes que Eleazar a los 90 años ha apostatado? Y si miento por un poco de vida que me queda, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar e infamar mi vejez. Y aunque de momento me librase del castigo de los hombres, no me libraría de la mano del Omnipotente, ni vivo ni muerto. Si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y legaré a los jóvenes un noble ejemplo, para que aprendan a arrostrar voluntariamente una muerte noble, por amor a nuestra santa y venerable ley. Dicho esto, se fue enseguida al suplicio. Los que lo llevaban, considerando insensatas las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en dureza su actitud benévola de poco antes. Pero él, a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros: bien sabe el Señor, dueño de la ciencia santa, que pudiendo librarme de la muerte, aguanto en mi cuerpo los crueles dolores de la flagelación, y que en mi alma los sufro con gusto por temor de él. De esta manera terminó su vida, dejando no solo a los jóvenes, sino a la mayoría de la nación un ejemplo memorable de heroísmo y de virtud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar lo coincidente que es la reputación con la conciencia? Es decir, ¿usted alguna vez ha analizado si lo que la gente piensa de usted, que eso es la reputación, es exactamente igual a lo que usted piensa de usted? Eso es la conciencia. Hace muchos años aprendí de uno de mis formadores que los seres humanos muchas veces invertimos el 90% de nuestra vida en construir una imagen. Que nosotros invertimos el 10% de nuestra vida en construir una imagen y el 90% en conservarla. Es decir, que para nosotros la reputación cuenta mucho, porque la reputación tiene que ver con aquello que los demás piensan de nosotros. Pero no siempre nosotros formamos nuestra conciencia en lo que tiene que ver en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, cómo nos vemos. Porque a veces la gente piensa más de lo que somos.
o menos de lo que somos. Por eso la gente suele hablar de nosotros a partir de una imagen que tenemos. Pero cada uno de nosotros, en el fondo de su corazón, sabe realmente si lo que están diciendo es verdad o no. Y eso tiene su más y su menos. Pero lo ideal sería que nuestra conciencia fuera igual a nuestra reputación. Es decir, que cuando alguien dice algo de usted, su conciencia le diga, eso que está diciendo es verdad, sea bueno o sea malo. Uno tendría que aprender a reconocer que si alguien dice algo malo de uno y la conciencia le dice lo que están diciendo es verdad, uno dice, pues, eso es cierto. Fíjense que hoy nosotros nos encontramos en la primera lectura del libro de los Macabeos, el segundo libro de los Macabeos, una historia interesantísima que tiene que ver con la reputación y con la conciencia. En la época en que el libro fue escrito, es una época de muchísima persecución contra los judíos. Estaban buscando todas las formas posibles de hacer que los judíos renegaran de su fe, que apostataran, y que al renegar de su fe, incluso los papás no volvieran a circuncidar a sus hijos, que era una parte del rito judío, y que los judíos pudieran comer todas esas carnes y todos esos platos que en su religión está prohibido. Ustedes saben muy bien que los judíos, por ejemplo, cerdo no comen, eso es inimaginable para ellos comer carne de cerdo. Pues bien, el rey que perseguía a los judíos buscaba la forma de obligarlos a comer carne de cerdo, porque eso era una manera de llevarlos a la apostasía en su fe. Y nos encontramos frente a un hombre llamado Eleazar, un hombre anciano. Eleazar podía tener más de 80 años de edad. Y Eleazar era de esos tipos, dice la Sagrada Escritura, que era uno de los principales maestros de la ley, de edad avanzada y de semblante muy digno. Es decir, estamos hablando de una persona que tenía un gran prestigio en su comunidad. Y como a Eleazar lo habían detenido y Eleazar era judío y estaban tratando de obligarlo a apostatar de su fe, dice la Sagrada Escritura, que le abrían la boca a la fuerza para que comiera carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio. Sus amigos, que veían lo que estaba pasando, le hicieron una propuesta de simulación. Le dijeron esto: mira, ¿por qué no mandas a preparar carne de la que está permitida? Es más, prepárala tú mismo. Y le dices al rey que lo que estás comiendo es carne de cerdo. Y con eso tú salvas tu vida. Eso es lo que se llama un pecado de simulación. Parecer. Y la respuesta de Eleazar es esta: adoptando una actitud cortés digna de sus años, de su ancianidad, de sus canas honradas, de su conducta intachable, respondió diciendo: mándenme al sepulcro, no es digno de mi edad semejante engaño. Van a creer los jóvenes que me ven que Eleazar a su edad ha apostatado, y si miento por un poco de vida que me queda, se van a extraviar por mi mal ejemplo. Prefiero morir antes que salvar mi vida cometiendo un pecado de simulación. Ni siquiera para salvar mi vida voy a simular una cosa como esa, porque yo, con todos los años que tengo a esas alturas, en la última etapa de mi vida, yo no voy a ser un mal ejemplo para nadie. Y dice la palabra de Dios que entonces fue al suplicio y con mucha dureza lo trataron. Y Eleazar, a punto de morir a causa de los golpes, dijo: bien sabe el Señor que pudiendo librarme de la muerte, aguanto en mi cuerpo los crueles dolores de la flagelación, y que en mi alma los sufro con gusto
por temor a sus mandamientos. Así terminó su vida, dejando a los jóvenes no solo, sino también a la mayoría de la nación un ejemplo de heroísmo y de virtud. Eleazar, con su actitud, es de esas personas que nos enseñan a nosotros varias cosas. Primero, si nosotros tenemos en la vida principios inquebrantables, si tenemos de esas cosas que nunca en la vida nosotros negociaríamos, ni siquiera para salvaguardar nuestra vida física, si nosotros no dejamos vencer ni convencer bajo ninguna circunstancia nuestra conciencia en lo que tiene que ver con aquellas convicciones que nosotros tenemos. Porque a Eleazar le importaba tanto su reputación como su conciencia. Es decir, en Eleazar había la combinación entre lo que era, lo que yo sé que soy, pero también la imagen que proyecto delante de los demás. Y yo no voy a mancillar mi reputación simplemente para pretender añadir un poquito de años a mi vida, siendo yo un tipo tan viejo y tan anciano que a esas alturas de la vida yo me vaya a torcer. Eleazar es de esas personas que nos enseña a nosotros cosas que no son fáciles de asimilar, como el hecho de que la fe valga más que la vida y que la vida física no valga lo que vale la salvación. En Eleazar se cumple una frase de Jesús que muchos años después va a decir el Señor: ¿de qué le sirve a un hombre, de qué le sirve a una persona ganar su vida si pierde su salvación? Porque uno de pronto en el fondo de su corazón, porque esa era la propuesta que le hacían a Eleazar, simula que estás comiendo carne de cerdo, pero tú sabes que no, tu conciencia te dice que no. Y Eleazar dice: mi conciencia sabe que no estaría comiendo carne de cerdo, pero mi reputación sí, y yo ese ejemplo no lo voy a dar. Y Eleazar es de esas personas que nos muestra a nosotros que la eternidad vale más que la vida física y que la fe vale más que la prolongación de la vida, y que uno tendría que estar dispuesto a jugársela toda por el Señor con convicción. Lo que pasa es que para llegar a ese punto en el que Eleazar estaba, se necesita una convicción profunda y un cimiento en la fe muy sólido. Eso no es producto de una relación blandengue con el Señor, porque nosotros que amamos tanto la vida física, muchas veces hemos negociado la prolongación de nuestra vida física por principios y valores religiosos y éticos en los cuales nosotros no deberíamos nunca transigir. La conciencia vale. La conciencia es lo que usted piensa de usted, pero la reputación también vale. Y aunque uno crea tener una conciencia tranquila y limpia, uno no puede andar por la vida dando mal ejemplo. Porque el ejemplo en la gente venerable arrastra. El ejemplo de los padres arrastra. Uno no puede hacer cosas buenas que parezcan malas. Porque la reputación es el modo como usted evangeliza sin palabras. Con el ejemplo suyo, cuando las palabras no se dicen porque de pronto uno no las tiene correctas, ese es el que evangeliza y el que le muestra a la otra persona cómo tiene uno que ser en la vida. Lo que significa la rectitud, no solamente para con nosotros mismos, sino también para con los demás. A nosotros nos gusta mucho esa frase: es que a mí no me importa lo que piensen los demás de mí. A Eleazar sí le importa.
Eleazar dice, a mí sí me importa lo que los demás piensen de mí, porque yo he sido un maestro de la ley, yo he sido un tipo intachable desde mi niñez. Y a estas alturas de la vida, un viejo como yo, no voy a dar mal ejemplo a los jóvenes que me están viendo y mándenme al sepulcro. Prefiero morir por la ley del Señor. Y el Señor sabe muy bien que pudiendo librarme de la muerte, aguanto en mi cuerpo los dolores de la flagelación y que en mi alma los sufro por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Todos los seres humanos, sin excepción, deberíamos tener siempre principios inquebrantables, no negociables. Hay cosas que uno nunca debería hacer entrar en una negociación, jamás. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que le da firmeza y consistencia a la vida. Porque uno no puede ser tan veleta, tan inestable, que uno no sea firme en nada, porque al final las personas no sabrán delante de quién están. Cuando usted hoy dice que sí, mañana que no. Cuando usted hoy hace una promesa y mañana le incumple. Cuando ni siquiera la palabra somos capaces de hacerla respetar, porque ya no vale nada. Porque no tiene para nosotros ya ningún significado, ni siquiera firmar un documento notariado, autenticado, porque hasta las cosas que hemos firmado, supuestamente a manera de contrato, somos capaces de saltárnosla y buscar quien nos ayude a poder quebrantar la ley. Hay cosas en las que es importante que la conciencia nos diga a nosotros, no solamente si uno la tiene limpia, sino si uno la tiene recta. Porque lo único que vale no es la conciencia limpia, sino la conciencia recta. Algunas personas también afirman, lo más importante es acostarse con la conciencia limpia. No, señor, eso no es verdad. La conciencia limpia no es lo que tiene que prevalecer. Es la conciencia recta, porque uno puede tener la conciencia limpia pero muy torcida, porque al final uno dice, yo no me acuso de nada, por eso me acuesto con la conciencia limpia, pero en el obrar uno ha sido torcido. Nosotros tendríamos que aprender a rescatar de nuestros abuelos, de los viejos como Eleazar, el valor de una promesa y el valor de una palabra. Ellos nos dan a nosotros ejemplo de lo que significa hacer un negocio, porque con su palabra ponían sobre el tapete lo que es su vida y decían, mi palabra la hago respetar con mi vida. Es mi vida lo que está en juego. Pero en una sociedad que es tan mentirosa, donde todo mundo promete, donde todo mundo jura, que jurar suele ser el arma de los mentirosos. Normalmente todo mentiroso jura por todo. El mentiroso cada rato siempre dice, te lo juro por Dios. La persona que es recta y firme en su palabra no jura nunca. Pero todos los mentirosos suelen decir, te lo juro por Dios, te lo juro por mi abuelita, te lo juro por mi mamá, te lo juro por lo que más quiero. La gente firme en su palabra, la gente que sabe que con su vida da un ejemplo, el juramento le sobra. Y ustedes saben que uno en el camino se encuentra con gente que uno dice, su palabra la hace respetar. Cómo se ve usted importa mucho, pero cómo le ven los demás también importa. Porque recuerden que muchos de ustedes son papás y cómo sus hijos lo vean cuenta muchísimo en la forma como los eduquen, en la forma como ellos se levanten.
Porque uno no puede ser un papá o una mamá sencillamente de los que dice, es que yo tengo mi conciencia tranquila y arrastrando a los pelados con su actitud a la perdición. Eleazar dice, un hombre como yo, venerable, que mis canas, dice Eleazar, yo las hago respetar. Hasta las canas las tiene uno que hacer respetar. Esas no aparecen porque sí. Tienen que mostrar nuestra venerabilidad, nuestra rectitud. Y que todos los días luchamos por hacer siempre las cosas sostenidas sobre principios inquebrantables. Y el ejercicio final, para cerrar la reflexión que yo les quiero invitar a ustedes es, piensen un poco, 2 o 3 principios que fundamenten su vida, que ustedes digan, esto yo no lo negociaría jamás, ni siquiera para prolongar los días de mi vida. Bendito sea el Señor, a Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.